¿Cómo es que la esperanza de la resurrección es finalmente formulada en el Nuevo Testamento? Ya hemos podido estudiar en lecciones anteriores cómo profetas, patriarcas, diferentes personajes del Antiguo Testamento ya vislumbraban un momento glorioso en donde lo corruptible, la muerte, el dolor ya no sería más. Y sin embargo viene ahora este gran evento que es la llegada de Jesucristo. Y Jesucristo habla, enseña, reúne en torno a sí un grupo de discípulos. Comienza la iglesia cristiana y también comienza lo que nosotros ahora denominamos una aparente espera por la segunda venida y todo lo que esto trae consigo. ¿Cómo es que debemos entender correctamente la esperanza de la vida eterna? ¿Cómo es que esto va matizado e íntimamente relacionado con este evento de la segunda venida, cuyo tiempo y momento no conocemos? Son diferentes aristas que aproblemaron a algunos cristianos en los primeros siglos y vamos a poder leer justamente en estas epístolas, en los evangelios, lo que la esperanza tuvo que pasar a significar para ellos, comprendida correctamente. Hoy muchas cosas pueden distraernos de esta esperanza, pero la palabra de Dios nos vuelve a encaminar en la senda de la verdad. Esto estudiaremos hoy en Lecciones de la Biblia. Esta semana, la esperanza del Nuevo Testamento. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Hola amigos, muchas gracias por continuar en la compañía de Canal Nuevo Tiempo y especialmente en este programa Lecciones de la Biblia. Como ya bien sabemos, estamos comenzando ahora en este momento el repaso de la lección número 8. Ya hemos pasado la mitad de esta serie y sin lugar a duda hemos podido aprender, hemos sido también desafiados por el texto bíblico a poder profundizar sobre estos temas tan fascinantes concernientes a la vida eterna, pero también a las realidades que hoy nos acosan, como es la muerte y el dolor. Y sin embargo, para cada una de esas cosas hemos ido revisando las promesas de esperanza que la palabra de Dios nos trae. Y ha estado con nosotros el pastor Sergio Celis. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitirme estar nuevamente acá en Nuevo Tiempo, llegar a sus casas y acompañarles también en el estudio de esta semana. Así que, pastor, gracias por continuar con, ¿no es cierto?, nuestros fieles televidentes que han disfrutado también de sus apreciaciones al texto bíblico y de lo que han podido aprender aquí junto a nosotros. Pero el desafío continúa. Tenemos delante de nosotros otra fascinante lección ahora enfocándonos de lleno al Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar abriendo nuestro corazón a Dios y así que, queridos amigos, acompáñenos en esta oración inicial. Padre amante, queremos darte las gracias en primer lugar por permitirnos ahora volcar nuestra mirada al Nuevo Testamento, a los diferentes textos en donde un mensaje tan claro llega hasta nosotros respecto a la esperanza que tú nos ofreces. Permítenos tener la claridad de pensamiento y que podamos extraer no solo lecciones, sino que también encontremos la motivación de vivir y de experimentar esta salvación desde ya. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya lo anticipábamos, pastor. Tenemos, ¿no es cierto?, ahora el privilegio de volcarnos de lleno a cómo la esperanza de la vida eterna, cómo la esperanza de la resurrección es ahora delineada
en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Y como observábamos cuando estudiábamos esto ya en los patriarcas, en los profetas del Antiguo Testamento, mencionábamos ahí, normalmente asociamos con el Nuevo Testamento estas ideas. Así que ahora podremos ver de primera fuente justamente estos pasajes que tal vez nuestros amigos estaban esperando, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar ahí al Nuevo Testamento, a Pablo, a las propias palabras de Jesucristo? Ahora, el apóstol Pablo es uno de los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento, aunque si es por el volumen, Lucas le gana por un poquitito, ¿ya? Si sumamos Lucas y Hechos, Lucas todavía le gana por algunos puntos porcentuales a Pablo. Pero creo que no estaríamos equivocados en decir que Pablo es uno de los más influyentes hasta el día de hoy. Y él tuvo que afrontar una situación que tal vez nos parece extraña, que cristianos pudieran estar dejando de creer en la resurrección. Diríamos, ¿cómo? Si es casi algo distintivo del mensaje cristiano. Así que vamos a revisar junto con nuestros amigos, que de paso los invitamos a que si tienen su Biblia allí, podamos ir juntos a la primera epístola de Pablo a los Corintios, ¿verdad? ¿Qué ideas son importantes recalcar aquí, Pastor Sergio? Sí, quizás antes de ir al texto mismo, recordar que el Nuevo Testamento, tal como tú lo decías, fue escrito por mayoritariamente judíos, ¿no es cierto? Y por lo tanto es siempre importante tener en cuenta el contexto judío, o sea, del hebreo, del Antiguo Testamento. La cosmovisión. La cosmovisión hebrea para poder entender lo que dice el Nuevo Testamento, porque a veces se puede usar quizás la misma nomenclatura filosófica que usaban a lo mejor los griegos para decir otras cosas distintas a lo que la cosmovisión bíblica quiere decir. Por lo tanto, es importante siempre tener en nuestra mente lo que el Antiguo Testamento ya nos decía respecto a estas cosas, que ahora viene a desarrollarse, a complementarse y a explicarse aún más, ¿no es cierto?, con mayor detalle. Leamos ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 12, dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hay un detalle aquí bien interesante, ¿no? Hay algunos que están perdiendo de alguna manera, la esperanza en la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, miren, nuestra esperanza está en Cristo en primer lugar y en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él abrió, por así decirlo, para nosotros, que es la salvación y la resurrección. Por lo tanto, la resurrección de Cristo y la resurrección futura de los santos, de los justos, están estrechamente relacionados aquí en el texto. La una permite la otra. Gracias a la resurrección de Cristo, ahora los justos, los santos, aquellos que han creído en el Señor, van a venir también a la vida. Entonces, si es que no existe resurrección, entonces nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros recordemos, se nos insta acá, se nos recuerda, que la esperanza del cristiano, la esperanza bienaventurada para aquellos que creen en la palabra del Señor, está en la resurrección, ¿no? En la resurrección del cuerpo. Y esto es importante entenderlo porque para muchos quizás podría ser, en el punto de vista popular que a veces se tiene el cristianismo, es que, bueno, mejor me muero y me voy enseguida al cielo. Pero el apóstol Pablo dice que no, que la esperanza es la resurrección. No hay una alusión aquí a un estado intermedio antes de la resurrección en el cielo,
ni en el infierno, ¿no? Sino que se está hablando de que aquellos que creen en Jesús, por virtud a los méritos de Cristo, van a ser resucitados, ¿no? Tal vez señalar, tomándome un poco de esta idea para que no se nos pierda, tú recién señalabas, ¿no? La esperanza está en la resurrección, no en que individualmente al morir podamos estar, ¿no es cierto?, ya entrando a la presencia de Dios. Y de hecho, Pablo justamente de manera muy explícita señala esto desde el versículo 23 en adelante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿ya? Así que ciertamente la base, el fundamento para todo es la resurrección de Jesucristo, pero Jesucristo ya llevó también consigo primicias, anticipos, y sin embargo el momento es su venida. Ahí es donde ocurrirá finalmente la resurrección de todos los muertos. Ahí es donde las tumbas se abrirán, y ya vamos a ver algunos pasajes al respecto de esto, queridos amigos. Así que, pero es interesante como Pablo sabe que tiene que cuidar los diferentes flancos en donde estas ideas tergiversadas pueden estarse dando, incluso dentro de las filas cristianas. Por eso es que es tan importante mirar lo que la Biblia nos dice, ¿no? La Biblia nos dice que la esperanza, que la confianza que tenemos como hijos de Dios está en la segunda venida de Cristo y en la resurrección, la salvación que se va a hacer efectiva ahí en ese momento. Otra cosa muy importante tal vez del capítulo 15 es que nos presenta un testimonio muy temprano respecto a una fe histórica, quisiera decir, ¿ya? Una fe basada en hechos concretos. Por ahí hay algunos, ¿no?, que históricamente han planteado que la resurrección es más bien mito, que realmente la fe de los cristianos en tiempo posterior vino a formular tal vez esta creencia. Y sin embargo, cuando uno lee este pasaje en su contexto, nos damos cuenta de que si tomamos, digamos, la Biblia como un documento, sabemos que es más que eso, queridos amigos, pero si aún así quienes quieren disecar el texto bíblico y quieren mirarlo solo como un documento histórico, tendrían ellos que responder a la evidencia que el texto nos da. Y en el capítulo 15, al comenzar, Pablo justamente dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el que también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cuál es este mensaje que Pablo está predicando, sin el cual han creído en vano? Ahí Pablo lo dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, alguien ya adoctrinó y le enseñó a Pablo estas mismas verdades. Y a él luego, ¿no es cierto?, él puede respaldarlas por su propio encuentro con Jesucristo en el momento de su conversión, camino a Damasco. Él ve a Jesucristo exaltado, resucitado, que le está hablando: Pablo, ¿por qué me persigues? Sin embargo, Pablo tiene que ser interiorizado de estos detalles, de cómo Jesucristo, y ahí el texto no vamos a poder leerlo en todo su detalle, pero versículos 4 en adelante, él comienza a relatar quiénes fueron los primeros testigos de Jesucristo resucitado, a quienes se les apareció, hasta 500 hermanos a la vez, dice el verso 6. Todo esto ocurre tempranamente y es enseñado a Pablo. La primera carta de Pablo a los Corintios, en general, se puede calcular como habiendo sido escrita en el año 52, por ahí. Por lo tanto, 20 años después de la resurrección de Jesucristo, Pablo ya está escribiendo esta carta diciéndoles que él ya había sido enseñado al respecto de estas cosas. Por lo tanto, ¿cuánto podemos retroceder? Si en el año 52 él ya escribe una carta formalmente con estas enseñanzas, y él a su vez ya llevaba un ministerio de algunos años, y a su vez él ya había recibido esto de los testigos, la verdad es que nos vamos acercando a testigos presenciales, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes verdaderamente. Y ese es uno de los argumentos que habría que ver cómo refutarlo si vamos a convertir la resurrección en mito, creo yo. Y de hecho los teólogos cristianos consideran que si hay un evento histórico que es casi irrefutable dentro del cristianismo, es la resurrección, porque es imposible que tantas personas, digamos, hayan
se hayan puesto de acuerdo para mentir y que ninguna de ellas, digamos, haya cambiado su forma de pensar en el camino. Por lo tanto, tenemos suficientes razones históricas, ¿no? Documentos históricos, podríamos decir, para poder decir de que la resurrección fue un hecho real. Y ese hecho real, histórico, que es la resurrección de Cristo, es la esperanza, o nos fundamenta nuestra esperanza también en la resurrección nuestra, cuando Cristo venga por segunda vez. Así es. Y bueno, este pasaje da para mucho. Hay, ¿no es cierto?, diferentes ocasiones en las que Pablo va repitiendo este concepto de que vana sería nuestra fe o no serviría de mucho nuestra fe sin la resurrección. Y llega incluso a formular aquí, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y claro, la consecuencia última del pecado es la muerte. Y por lo tanto, si la muerte no ha sido resuelta, puedo yo comportarme de la forma que quiera, puedo incluso esmerarme por llevar una vida ética, moral, de excelencia, y sin embargo no se va a resolver el gran problema que es la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y en ese contexto siempre me ha llamado la atención el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dicho en palabras simples, da pena a un cristiano que es cristiano, pero que no cree en lo eterno, que no tiene una esperanza puesta más allá en las promesas de Jesucristo y que vive solo para el presente y que se esfuerza y se esmera, pero solo para el presente, tal vez para el aplauso, el reconocimiento de las demás personas. Algo que Jesucristo criticó de los fariseos, por ejemplo, de los escribas, que su vida religiosa era eso, el aplauso y el reconocimiento de la gente, pero no estaban acumulando tesoros para el reino de los cielos. Y eso es lo distintivo del cristianismo, que la esperanza del cristiano no está, digamos, reservada solamente a un buen pasar en este mundo, a tratar de dejar una huella, lo cual no es malo, ¿no es cierto?, el querer vivir una vida lo más digna posible, lo más trascendente posible, pero la trascendencia de la vida del cristiano no está en lo que nosotros podamos dejar o tener acá, sino en cómo esta vida nos prepara para poder vivir la vida eterna que el Señor nos ofrece. Nuestra esperanza finalmente, para resumir y redondear quizás este texto, está en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, debemos nosotros centrarnos, anclar nuestra fe en que si Cristo resucitó, Él ha prometido que también traerá a la vida a los que creyeron y confiaron en Él. Así es, y esta es nuestra esperanza. Ahora, ¿por qué creer que Jesucristo va a volver? Y tal vez la razón más sencilla, Él lo dijo. ¿Ya? Hay, ¿no es cierto?, un pasaje que yo recuerdo cuando pequeño, me lo aprendí de memoria, ya fue uno de los primeros pasajes que yo recuerdo haber aprendido de memoria, que está ahí en el capítulo 14. Jesús le está hablando a sus discípulos, los discípulos ya presienten de que algo va a suceder, estamos, ¿no es cierto?, a horas de la crucifixión, y Jesús está dedicando este tiempo para consolarlos, para fortalecerlos, y en ese contexto aparece este texto: no se turbe vuestro corazón, Juan 14, del 1 al 3. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un pasaje que, si fuera tan solo el único que tuviéramos, nos dejaría justamente pensando. Jesús lo dijo, Jesús lo prometió. ¿Necesito otra razón? ¿Necesito algún otro argumento? La verdad es que yo creo que para muchos de los primeros cristianos esta era razón suficiente para incluso estar dispuestos a dar la vida, incluso estar dispuestos a afrontar, como decíamos, el martirio por causa de una fe puesta en una promesa así de grande. Vamos a desarrollar más este texto, sus implicancias y también otros aspectos aquí en el Evangelio de Juan que son directos de las palabras de Jesús. Así que, queridos amigos, en
Después de este breve corte, ya seguimos con ustedes en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por permanecer en la compañía de Nuevo Tiempo. Y en este programa, Lecciones de la Biblia, estamos con el pastor Sergio Celis analizando justamente este pasaje con el cual terminamos el bloque anterior, Juan capítulo 14. ¿Qué dijo Jesús aquí? Y tal vez lo que más inquieta a algunos, ¿cuánto tiempo llevamos esperando? El texto que ya leímos realmente es un texto hermoso, ¿no? Porque suena como acogedor, dice, ¿no? Primero, no tengan miedo, ¿no? No se turbe su corazón, no se angustien. A veces nosotros sufrimos tanto por las cosas que pasan en esta tierra y el Señor nos dice, miren, en este mundo hay problemas, pero no es motivo de desesperarse. ¿Por qué? Porque yo les prometo que les voy a llevar a vivir conmigo, ¿no? Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es como cuando uno conoce a alguien y dice, oye, vayan a verme, tengo espacio para que ustedes puedan quedarse allí, ¿ah? Tengo una casa en la playa, vayan a visitarme, y yo los recibo, los voy a atender. Qué bien se siente eso, ¿no? Y el Señor nos invita acá y nos dice, miren, en la casa de mi Padre hay mucho espacio, hay espacio para todos ustedes. Yo voy a preparar el lugar, asegurarme de que ustedes puedan llegar allá. Más adelante voy a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Así vamos a poder estar juntos siempre. Creo que este es un pasaje muy hermoso, que es una invitación para poder estar para siempre con el Señor. Y ese momento, el momento de estar para siempre, es su promesa de la segunda venida. Se cumple en el momento de la segunda venida. Y es en virtud a la expectativa que tenían los apóstoles de que eso iba a ocurrir muy pronto, es que ellos dieron sus vidas, predicaron el Evangelio, avanzaron y se motivaron y pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y Cristo no venía, ellos murieron, vinieron, ¿no es cierto?, otra generación y otra generación. Podemos verlo quizás hasta en nuestros propios tiempos, ¿no? Muchos de nuestros familiares, en mi caso, ¿no es cierto?, mis abuelos fallecieron con esta esperanza en la resurrección. Recuerdo yo cuando decidí servir al Señor, prepararme para ser pastor, yo decía, ¿y será buena idea ir a estudiar teología? A lo mejor ni siquiera alcanzo a terminar, pensé en algún momento, ¿no? Porque yo creía que esto podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? La expectativa de la segunda venida es algo que está presente en la Biblia y hay un sentido de urgencia, esto va a ocurrir pronto. Sin embargo, han pasado ya casi 2000 años desde que esta promesa fue dada por Jesús y todavía estamos aquí. Entonces, es interesante que la Biblia muestra en varias parábolas que habría un sentido o una sensación de demora en sus discípulos, en sus hijos, ¿ya? Hay varias parábolas, están las 10 vírgenes que se quedan dormidas, está el siervo malo que dice mi señor se tarda en venir y por lo tanto se comenzó a comportarse mal. Hay varias partes en los evangelios que dan a entender de que sí, iba a haber una especie de percepción de que el tiempo que sucedió, que ocurre después o esperando la segunda venida, es más del que quisiésemos nosotros. Y eso es, yo creo que todos quisiésemos que Cristo ya hubiese venido, ¿no? Además que la manera que tenemos nosotros de medir el tiempo tiene severas limitaciones. Los salmos, ¿no es cierto?, y diferentes otras partes de la Biblia, ¿no? 70 años, los más robustos, aún con dolores y quejas a los 80. ¿Qué son 80 años para medir los tiempos de Dios? ¿Qué son 80 años para tratar de ver las diferentes fluctuaciones y puntos de inflexión en la historia? Claro, y nuestra percepción del tiempo es distinta, porque si tú le dices a un niño de 10 años, por ejemplo, hoy tienes que esperar 5 años para que te lleve, por ejemplo, de viaje, ¿no? Un viaje.
wow, 5 años es la mitad de su vida, o sea, es mucho tiempo. Pero alguien que ya ha vivido a lo mejor 60, 70 años, 5 años se le pasa mucho más rápido porque su percepción del tiempo quizás es distinta. Dice, ¿cómo pasa el tiempo? Ya tan rápido ya pasaron 5 años, ¿no? Entonces, Si le dices a alguien que está por jubilar que le quedan 2 años, no es nada, 2 años. claro, ya se siente jubilado. Ya, ¿no es cierto? Sí, Claro. es muy cierto eso. Ahora, esta idea sobre la cual nosotros estamos hablando, tratando de conectarlo a estas cosas cotidianas, ¿no? La verdad es que en el tiempo de los apóstoles ya comenzó a ser, por decirlo así, un problema. Algunos justamente criticaban el mensaje de los apóstoles y estaban surgiendo tal vez otras formas de cristianismo, ciertos evangelios un tanto tergiversados, diferentes líneas. Pablo tuvo que hablar en Gálatas, no es que haya otro evangelio, pero algunos andan enseñando otro evangelio. Y ahí estaba justamente el tema de cómo se salva la persona, siendo el gran tema en discusión. Pedro, por otro lado, también tuvo que abordar, al igual que Pablo, tal vez la carta más distintiva en ese respecto, sus 2 cartas a los tesalonicenses, esto de dosificar bien qué significa esta espera y los eventos antes de la segunda venida. Pero tal vez uno de los textos, ¿no? y por eso mencionábamos a Pedro, ¿ya? En su segunda epístola, nosotros encontramos allí a Pedro teniendo que abordar una situación que ahora, ¿no es cierto?, la comentamos con esta naturalidad, porque de hecho ha pasado bastante tiempo. Pero esta gente está viviendo décadas después. Está todavía dentro del margen de mi papá fue contemporáneo con Jesús. ¿Me entiendes? Para ellos era este sentido de urgencia, lo podían hasta palpar, porque la promesa había estado dicha allí, es pronto. Nosotros tal vez la podemos sobrevivir mejor debido al tiempo que ha pasado. Sin embargo, ustedes notan aquí, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro tiene que señalar, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto está antecedido, ¿no es cierto?, si leemos el versículo 4, algunos que andan diciendo cosas, los cuales Pedro identifica como burladores, andando conforme a sus propias concupiscencias, y que andan diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Básicamente, lo que Pedro está aquí refutando y teniendo que confrontar es esta idea de que todo está siguiendo simplemente ciclos naturales, leyes predeterminadas que tienen al universo funcionando como siempre ha funcionado, y pareciera que nunca va a haber tal intervención de Dios en la historia. No hay una resolución planificada, sino que las cosas se dan porque Van se a dan. seguir, Nomás. y si esta tierra finalmente se destruye porque nuestro sol ya cumple su ciclo, y eso es miles de años todavía en el futuro, pero vamos a seguir, así ha sido, seguirá siendo, no hay tal intervención, no hay un juicio de Dios sobre el mundo. Muchos han visto aquí, ¿no es cierto?, una ideología que estaba presente. Pablo también habló con gente de esta escuela de pensamiento cuando estuvo en Atenas, ¿ya? Hechos capítulo 19 o 17, 19. Me entró la duda, ahora después corroboramos, amigos, ya ustedes nos pueden ayudar ahí. Él habla con los epicúreos y los estoicos, ¿ya? Y son justamente los epicúreos los que tienen este tipo de pensamiento, ¿ya? Ellos han desplazado a los dioses del panteón, muy distantes, ya no intervienen con sus caprichos en medio de nosotros. Es una mirada, ¿no es cierto?, tan diferente a la que vemos nosotros, que Dios se revela, actúa en la historia, envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en el cumplimiento del tiempo. Hay un juicio, y sin embargo muchos, tal vez influenciados por estas ideas, están
abrazando lo que nosotros llamaríamos hoy de deísmo, ¿no? Exactamente. Dios creó tal vez, dejó todo andando y ahora se fue. Pero no es esto lo que la Biblia nos presenta, ¿no? Evidentemente Hechos 17. no. 17, ¿no es cierto? Ahí está. Porque la Biblia aquí dice que Dios no se demora porque quiere demorarse, ¿no? A veces existe en nosotros el pensamiento o quizá la idea de decir, bueno, si el Dios realmente quiere salvarnos, quiere aliviar nuestros dolores, nuestras molestias del pecado, Él debería haber intervenido hace mucho tiempo. Esa es la sensación que nosotros tenemos. Sin embargo, acá se nos dice que justamente por su amor y por su misericordia que Él todavía no ha venido. La demora se explica en la misericordia de Dios. Y esa misericordia tiene que ver con que Él quiere dar la oportunidad a la mayor cantidad de personas para que puedan acceder a la salvación. El pensar, yo quiero que el Señor venga ahora ya porque yo estoy sufriendo mucho, tengo muchos problemas, quiero que el Señor venga ya. Eso puede ser muy deseable. Sin embargo, hay que pensar que el Señor no solamente está pensando en mis problemas. Él nos ha dicho, bueno, yo te voy a acompañar, te voy a ayudar, voy a estar contigo, te voy a asistir, pero todavía no voy a venir hasta que sea el momento indicado. El Señor conoce el momento y ese momento que Él está esperando que se cumpla está definido o será el momento en el cual Él considere que ya la mayor cantidad de personas posible o todas las personas que tengan que hacerlo hayan tomado una decisión. ¿Ya? Él llegará en el momento justo en que ya los justos hayan completado, por así el número, como dice Apocalipsis en algún momento, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, lo que queremos decir es que es cierto que nosotros percibimos que la venida de Cristo debiera ya haber ocurrido o debiera ocurrir ahora ya, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero el Señor nos dice de que la única razón por la cual Él ha postergado esta venida es para dar la oportunidad de misericordia, de salvación a una mayor cantidad de personas. Y mientras eso sucede, nos invita a nosotros confiar y creer en Él. Él ha empeñado su palabra, Él vendrá y mientras esperamos, Él nos invita, digamos, a seguir proclamando esta verdad. Además que la gran mayoría los cristianos que ya han muerto, ¿no es cierto? No la gran mayoría, sino todos aquellos que han creído en el Señor y han bajado al descanso, lo próximo que ellos van a ver va a ser a Cristo viniendo en las nubes celestiales. Entonces, en ese sentido, la demora para nadie va a ser más de que su tiempo de vida, ¿ya? Lo máximo que nos va a tocar esperar a cada uno es nuestro tiempo de vida, porque inmediatamente después, lo siguiente que vamos a ver va a ser la venida del Señor en gloria y majestad. Ese es un buen punto, porque nosotros decimos, ya han pasado 2000 años, ¿ya? Y sin embargo no hemos estado nosotros 2000 años esperando. Es solo el tiempo, como tú decías, que nos ha tocado vivir. Y aún así alguien podría alegar y decir, como tú creo insinuabas, ¿no? Yo estoy listo, yo ya quiero que esto venga porque estoy sufriendo demasiado. Sin embargo, también hay otro factor. Está naturalmente la oportunidad que Dios está brindando, pero al mismo tiempo Satanás no se ha mostrado plenamente, no ha mostrado todavía su verdadero rostro. Y eso es algo que justamente libros como Apocalipsis señalan que es necesario que también ocurra. En esta serie de estudios también veremos la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, no en esta lección, pero también veremos cómo allí Pablo anticipa de que este engaño, este misterio de la maldad debe mostrar su verdadero rostro para que finalmente todos nos podamos dar cuenta de que el juicio de Dios en contra del mal es realmente justificado. Y por lo tanto también se requiere tiempo para aquello. Pedro habla de Satanás como un león rugiente. Algunos todavía lo ven como un gatito faldero. No entran en la dimensión de entender que es el enemigo
Y mientras eso no ocurra, Dios va a tener que dar tiempo también Eso para que ese engaño finalmente salga a la luz. Exacto. Eso muestra cómo Dios, en su misericordia y amor, también quiere que no solamente nosotros, sino el universo entero comprenda la naturaleza tanto de su carácter, del mismo, de su gobierno, como también el de Satanás, ¿no? Desenmascararlo a él para que todo el universo esté seguro, esté tranquilo de que lo que Dios ha ofrecido siempre ha sido lo mejor. Ese es un tema fascinante, ¿no? Que tiene que ver con lo que estudiamos la lección número 1, como la rebelión en el conflicto, tiene que ver también con toda esta esperanza que nos da el Señor de la salvación, pero que su origen, digamos, y su explicación final está en poder resolver las acusaciones que Satanás ha levantado contra Dios mismo. Y por lo tanto, cuando eso sea claro, finalmente Él intervendrá para poder poner fin a la maldad. Así es. Entonces, no es solo nuestra experiencia, también está la experiencia de nuestro prójimo, de alguien de nuestra familia, de alguien por el cual tal vez usted, querido amigo, lleva años orando, pidiendo que Dios toque ese corazón, pero también está este otro componente, ¿no? Este conflicto cósmico. Hay tiempo que se requiere para ir resolviendo esto, que caló profundo en el corazón de muchos ángeles, caló profundo en los que habitan otros mundos y que contemplan, ¿no es cierto?, con profundo interés lo que está sucediendo aquí. Entonces, hemos visto ya la promesa del pronto regreso de Jesús y cómo esto va de la mano con la resurrección. Y sin embargo, también ahora hemos estado analizando esta noción de esta aparente demora. Bueno, en algún punto tenemos que ubicarnos también en ese sentido de urgencia, pero también entendiendo de que Dios maneja sus tiempos. ¿Cómo poder llegar a ese equilibrio? ¿Cómo afrontar esta realidad donde por un lado se nos ofrece la promesa, pero al mismo tiempo se nos anima a que esperemos? Vamos a abordar justamente este tema, queridos amigos, después del bloque, ¿no es cierto?, en el bloque siguiente de Lecciones de la Biblia. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Recién estaban ustedes ahí escuchando cómo Escuela Bíblica pone a disposición de cada uno de ustedes material valioso, precioso, preparado para justamente atender muchas de las inquietudes que nosotros estamos abordando ahora. Por ejemplo, el curso Verdades para el Tiempo del Fin aborda en varias de sus lecciones aspectos que nosotros ya hemos estado tocando aquí. Pero también hay otros que ustedes pueden ver que son más pertinentes para tal vez los más pequeños de la familia o por justamente una situación familiar que les ha hecho cuestionarse profundamente algunos de los aspectos de cómo Dios actúa. No dude en llamar y pedir este material gratuito que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo pone a disposición de cada uno de ustedes. Antes del corte, justamente hacíamos este alcance de la promesa ya habiendo sido hecha, al mismo tiempo una aparente demora. Tal vez hay un capítulo en la Biblia y está muy en concordancia con la teología de Juan, ¿no? El capítulo 6 de su Evangelio. Encontramos nosotros ahí varias expresiones de parte de Jesús que combinan tal vez esto mismo, una realidad, pero que debe materializarse todavía en un tiempo futuro. Nosotros vemos allí hay gran efervescencia de parte de las multitudes respecto a Jesús. Ellos han visto y han sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces.
Ellos dicen, bueno, si esta es una muestra del poder de Jesús, ¿cuánto más puede hacer? Y tienen altas expectativas, quieren coronar a Jesús como rey, nos dirá también otros versículos de este mismo capítulo. Pero Jesús está más concentrado en lo que trasciende, ¿ya? No solo en satisfacer un estómago hambriento, ¿ya? Tal vez, ¿qué pasajes podríamos nosotros destacar aquí en el capítulo 6 en este sentido? Bueno, hay varios pasajes acá que van construyendo una idea bastante interesante de lo que Jesús quiere transmitir. Primero, les dice de manera reiterada, él, en el versículo 35, por ejemplo, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten ustedes cómo el Señor utiliza un elemento de la historia del pueblo de Israel, como fue la caída del maná, porque hay una alusión aquí a la caída del maná, y él se identifica con aquel pan que los sustentó en el desierto, ¿no es cierto? Yo soy el pan que caí del cielo, les va a decir en algún momento, ¿no? Y esta frase, yo soy, sabemos que Jesús la utiliza en el Evangelio de Juan, Juan lo destaca, porque Jesús la utilizaba, y es una alusión directa al nombre de Dios, al Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? El Señor dijo que Él era, o sea, yo soy el que soy. O sea, yo he sido el que siempre ha estado con ustedes, el que los cuidé en el desierto, el que los protegí, los guardé. El nombre de Dios destaca su constancia, su fidelidad para siempre estar con sus hijos. Entonces, yo soy el pan del cielo, que caí del cielo. Y luego dice, reiteradamente, ¿no es cierto?, que para poder ser parte de esa bendición, hay que creer en Él, ¿no? Y el que cree en mí, dice, no tendrá sed jamás. Y luego dice en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Entonces, el Señor dice, yo estuve allí protegiendo, y todo aquel que cree en eso, yo estuve con ustedes, con el pueblo de Israel, guardándoles, cuidándoles, y todo aquel que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Entonces, hay una directa relación entre creer en Jesucristo y la resurrección. Noten ustedes que la vida eterna que el Señor ofrece no es para todos, porque algunos dicen, todos van a vivir para siempre, o en el cielo o en el infierno, pero todos van a vivir para siempre. Acá, el énfasis está de que la vida eterna es solo para aquellos que creyeron en Jesús. ¿Y cómo van a recibir esa vida eterna? En la resurrección. Yo, a todos los que crean en mí, les resucitaré en el día postrero. Pero es interesante decir y mencionar que Jesús dice que esa realidad de la vida eterna es algo que también tiene ciertas implicancias para el presente. Porque el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No solamente está el hecho de que aquel que cree en el Señor será resucitado en el futuro, en su segunda venida, sino que ya la vida eterna en cuanto a su presencia con nosotros está presente. Por supuesto, hay elementos que todavía nosotros no gozamos de la vida eterna. La promesa es que en el momento de la segunda venida, en la resurrección, nosotros vamos a poder contemplar, disfrutar de manera plena, completa, nuestro gozo será completo en el Señor. Pero mientras tanto, nosotros ya podemos tener la certeza, a través de nuestra confianza en Cristo, podemos tener la seguridad de que en Él tenemos vida eterna, porque la salvación, ¿no es cierto?, está en creer en Cristo, como nos dice acá en este capítulo Juan. De hecho, el capítulo 11 coloca estas verdades en el contexto de una vivencia concreta, real, de personas muy queridas de Jesús. María y Marta han perdido a Lázaro. Y justamente tenemos este diálogo entre Jesucristo y Marta. Marta viene, ¿no es cierto?, llorando, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, verso 21. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Y aquí Marta formula correctamente
esta doctrina, Ujú. ¿no es cierto? Había comprendido. Resurrección en el día postrero, en la venida. Ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. El único detalle es que ella tiene delante al dador de la vida, tiene a Jesucristo. Y por eso Jesús hace este alcance. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos esta misma noción que ya Jesucristo dijo a las multitudes, pero ahora también aplicado a esta vivencia. Y claro, cada uno de nosotros no es solo un número más, no somos uno más en una multitud. Y Jesucristo quiere que estas verdades también lleguen ahora a nuestra propia experiencia, querido amigo. Y por eso lo que nosotros encontramos en el capítulo 6, Jesucristo hablando en tiempo presente, pero al mismo tiempo apuntando a una consumación plena, final. Creo que eso también debe servirnos de consuelo, porque no es que Dios está pasando por alto nuestra situación actual, no es que Dios se ha olvidado de nosotros en esta espera, como la hemos podido identificar. Al contrario, Jesucristo ya puede anticiparnos por medio de la fe la certeza de la vida eterna. La muerte no nos puede arrebatar aquello. Tal vez bajemos al descanso, pero con la esperanza, con la seguridad de que nosotros abrazamos a Jesucristo, el dador de la vida. Y finalmente, ahí radica toda la diferencia. Verso 47, como tú leías hace un momento, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Somos inmortales? No, todavía no. Debemos aguardar el momento indicado por el Señor. Me hace recordar esta idea de este famoso teólogo contemporáneo, Jürgen Moltmann, ¿no? Con su teología de la esperanza, que él dice que la esperanza cristiana debe transformar nuestro presente. Aunque yo pienso que él se queda un poco corto todavía con lo que dice, porque lo que la Biblia en realidad nos dice es que la vida eterna ya es una realidad para nosotros ahora, y por lo tanto nuestra vida ahora tiene la certeza y la seguridad de la presencia de Cristo. Lo que hace que la vida eterna sea vida eterna es la presencia del Señor con nosotros. Creer en Él nos llena de esa esperanza y nos ayuda a enfrentar los desafíos de nuestra vida, los desafíos del presente, con la certeza y la seguridad de que en la segunda venida esta promesa será una realidad en nuestra vida. Así es. Y bueno, vemos que por mucho que Jesús diga y enseñe ciertas cosas, a veces como sus hijos nos ponemos olvidadizos o queremos interpretar sus palabras de otra manera. Aquí Jesús está diciendo, creer es la garantía, y aunque toque esperar, aunque la muerte llegue, la resurrección vendrá. Pablo claramente tuvo que atender pastoralmente a algunos cristianos que estaban muy tristes porque sus seres queridos estaban bajando al descanso, estaban muriendo, y Jesús aún no había venido. Y algunos de ellos especulaban y pensaban, ya no hay nada que hacer. Jesús solo, al parecer, se iba a llevar al cielo en el pensamiento de esta gente, a quienes estuvieran vivos todavía en el momento de su venida. Y así es como llegamos a este pasaje tan maravilloso, lo leemos en momentos tan singulares de la experiencia humana, frente a un ataúd en un cementerio, en una iglesia dando palabras de ánimo a una familia que perdió a un ser querido. Este texto, ¿no?, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, seguramente versículos 13 en adelante, querido amigo, usted lo ha leído en más de alguna ocasión o lo ha escuchado, esta voz de mando con trompeta, ¿no es cierto?, de Dios. ¿Cómo es que Pablo está corrigiendo? ¿Qué aspectos está corrigiendo Pablo aquí en la experiencia de estos cristianos? Claro, ellos con el paso del tiempo comenzaron a hacerse preguntas, ¿no? Entonces Pablo le dice, bueno, no queremos, hermanos, dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es importante porque ellos pensaban, bueno, nosotros que estamos vivos vamos a ver
a Cristo regresar. Pero ¿qué hay de los muertos? Ellos se van a perder ese momento, ¿no? Y aquí el apóstol dice, no. Ellos no es que van a estar en desventaja respecto a nosotros, sino que cuando el Señor venga, el Señor mismo, dice el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo le está diciendo, miren, tanto los que descansaron como los que estemos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, vamos a ser arrebatados juntos, vamos a ser tomados juntos para estar con el Señor. Nuevamente la resurrección es la esperanza, es la promesa que se cumple en el momento de la segunda venida de Cristo. Aquellos que durmieron con Jesús, descansaron, ¿no? Nuevamente la muerte es como un sueño, están durmiendo. Y cuando Cristo venga, ellos serán despertados, ellos serán resucitados y se unirán a los justos que estén vivos. Ojalá que podamos estar allí nosotros también. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar para siempre con el Señor. Una hermosa esperanza para cada uno de nosotros. Así es, y ya se nos está acabando el tiempo, pero ha sido maravilloso poder ver cada uno de estos pasajes. ¿Qué invitación, qué último llamado tal vez a la luz de estas promesas podríamos dejarle a nuestros amigos en esta ocasión? Ahí donde estés tú, yo quiero decirte que la esperanza que el Nuevo Testamento nos transmite es la misma que el Señor ha estado transmitiendo desde el principio, que Él muy pronto vendrá y llevará a sus hijos para vivir para siempre con Él. Esto va a ocurrir pronto. Tenemos que estar preparados ya. Es verdad que puedes pensar que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad el tiempo tuyo que tú tienes puede ser corto. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada, ninguno de nosotros sabe cuánto más va a demorar el Señor, pero yo quiero decirte que la promesa del Señor se cumplirá. La venida del Señor será visible, será audible, será algo que tú vas a poder percibir de manera gloriosa, porque el Señor así lo ha prometido. ¿No te gustaría estar entre aquellos que aman al Señor, que hayan creído en Él y quieran estar preparados para cuando Cristo venga? Yo te invito a que puedas unirte en oración en este momento para poder entregar tu corazón al Señor y puedas estar preparado en el momento en que Jesús regrese en las nubes celestiales. Te invito a orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, querido Dios, te damos gracias por tu promesa. Te damos gracias, Señor, porque tú has ofrecido a todos aquellos que creen en ti vida eterna. Una vida eterna que está presente ahora, pero que se hará totalmente manifiesta en el momento de la resurrección, cuando venga Cristo por segunda vez a esta tierra. Queremos pedirte, Señor, que nos encuentres preparados. Si hay alguna persona que en este momento necesita encontrarse contigo, entregar su vida a ti, yo te pido, Señor, que en este momento puedas tomarlo de la mano, puedas darle un abrazo, Señor, con tus ángeles y puedas decirle que Él puede también estar preparado para ese momento glorioso de tu segundo retorno a este mundo. Ayúdale, Señor, a estar preparado. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que esa esperanza bienaventurada se pueda manifestar muy pronto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Sergio, por esa invitación, por el desafío que nos deja a cada uno de nosotros de poder tener esta promesa como una certeza hoy. Queridos amigos, ha sido un gusto poder estudiar estos temas con ustedes. Ya terminamos una lección más y vamos avanzando. La próxima semana será un privilegio una vez más abrir la palabra de Dios con ustedes en su programa Lecciones de la Biblia.